términos profesionales soy un economista que ama la economía, pero la economía como aquella rama de las ciencias sociales que puede ayudar a hacer las cosas mejor. ¿A qué me refiero? Muchas veces uno no sabe que la economía es una ciencia social. Yo he aprendido, por lo menos en mi experiencia, de que hay un componente muy grande que, que es casi como el médico, que uno tiene que agarrar y aplicar lo que tiene, ¿no? Y también ir creando nuevas cosas. Eso. Y también algo que fue súper interesante de Salta es que mientras yo buscaba amigos, ahí aprendí dos cosas. Uno, a tocar batería y dos, a tocar guitarra. Entonces eso luego me marcó profundamente. Había un libro de Mariano Baptista Gumucio que era Pasajero del planeta Tierra, así se llamaba, ¿no? Un libro antiguo de los años 70, de un ex ministro de Educación. Y me acuerdo del título porque creo que me siento eso que he descubierto al vivir en Salta, Santiago, La Paz, Potosí, Santa Cruz y no sé qué puede venir adelante. He descubierto una cosa, una realidad, pero que es muy obvia, una obviedad del tamaño de una catedral, dirían algunos, es que en realidad en todas partes he encontrado seres humanos. Muchas veces las discusiones a nivel internacional y todo que tenemos las veo muy vanas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas somos seres humanos. Somos seres que estamos en la misma batalla cada día de, oye, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué hago aquí? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Me gustaría hacer esto, etcétera. Y eso. Estuve casi 4 años en la Universidad Católica. Fui profesor asistente, fui subdirector del informe macro para la empresa y también fui investigador asociado a un profesor bien conocido que se llama Felipe Larraín. Entonces yo esos tres sectores son los que conozco. Bienvenidos Rockstars a un nuevo episodio. Estoy de verdad que muy contento, estoy muy emocionado por la persona que voy a entrevistar hoy día, un colega de trabajo que conozco ya hace bastante tiempo, Pablo Mendieta. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Hola, Bienvenido. un gusto, querido Javier. Una alegría estar con vos acá. ¿Qué tal, Pablito? ¿Cómo estás? Ahí andamos, con harta pega. Me siento como médico en medio de la pandemia, pero en términos de que mi responsabilidad profesional en este momento, en estos 2 años, por todo lo que está pasando con el dólar y todo, me ha exigido no solo hacer análisis, sino compartirlo. Y creo que ahí estoy en mi temporada alta, como dirían los hoteleros y demás. ¿Y cómo te definiría, Pablito, como en términos profesionales? Yo, en términos profesionales, soy un economista que ama la economía, pero la economía como aquella rama de las ciencias sociales que puede ayudar a hacer las cosas mejor. ¿A qué me refiero? Muchas veces uno no sabe que la economía es una ciencia social y ciencia es el conocimiento de cosas por sus causas. O sea, hace X años, cuando la gente veía un cometa, hace 300 años decía, el rey se va a morir. Eso es lo que pasa. Hoy día por la ciencia ya sabemos, pasa esto por tal cosa y luego va a pasar tal cosa. Y en el ámbito económico hay mucho que se ha avanzado, también hay varias cosas que se necesitan avanzar, pero en lo profesional sí me gustaría hacer, o a lo que apunto es a tratar de aplicar lo más que se pueda de ciencia. No, hay la tentación de irse por los lados de opiniones, líneas ideológicas, etcétera, pero yo he aprendido, por lo menos en mi experiencia, de que hay un componente muy grande que es casi como el médico, que uno tiene que agarrar y aplicar lo que tiene, ¿no? Y también ir creando nuevas cosas. Eso. Contanos un poquito, Pablo, de tu trayectoria antes de este tema, de qué estudiaste, dónde estudiaste. Y te pregunto qué estudiaste porque parece obvia, porque conozco varios analistas económicos que no estudiaron economía, entonces quería preguntarte eso. Bueno, mira, yo nací en Potosí, soy el fruto de un matrimonio de un tarijeño con una potosina, de un tarijeño que amaba Potosí, que amaba Potosí. Él
fue por 3 meses y se quedó toda su vida. Y no había visto a alguien que realmente amara una tierra como lo hizo mi papá. Entonces, si quieres, tenía un corazón potosino por nacimiento, tarijeño por el ámbito que estuve ahí. Y estudié el colegio en Potosí, excepto 2 años, que me fui a Salta, en el norte argentino. Ahí fue interesante porque fue salir un poquito de mi zona de confort, fue mi adolescencia. Y también algo que fue súper interesante de Salta es que mientras yo buscaba amigos, ahí aprendí dos cosas. Uno, a tocar batería y dos, a tocar guitarra. Entonces eso luego me marcó profundamente. Vuelvo a Potosí y yo estudié un año ingeniería civil. Y estudié porque supuestamente me gustaba la matemática, hacer planos y todo lo demás, y me fue pésimo. O sea, nunca me había ido tan mal. En mi colegio era el segundo estudiante. ¿Y por qué digo el segundo? Porque el primero era un genio. El primero inclusive ganó las Olimpiadas Matemáticas, primero departamentales, nacionales, y luego ganó las mundiales. O sea, wow, con eso te digo todo. Y yo era el segundo, así que en eso siempre me pongo, yo era el segundo. Pero cuando entro a ingeniería estaba del top 10, estaba el top 10 de abajo, y me fue súper mal. Y ahí mi madre me dijo, deberías estudiar economía, porque yo que esto, que el otro, y dije, ya, voy a probar, y me enamoré. Y entré a economía, encontré que era lo que más me gustaba. Estudié en la Tomás Frías de Potosí, porque teníamos un negocio familiar ahí. Entonces, básicamente, diría, la parte de licenciatura me formé ahí. Luego me fui a estudiar 2 años a Santiago de Chile, a la Universidad Católica. ¿Un posgrado hiciste? Sí, fue 2 programas. Uno, una maestría en economía aplicada, y dos, un título que me gustaba cuando iba a visitar a un primo, que se llama especialista en macroeconomía aplicada. Yo en esa época, en los 90, escuchaba especialista en macro aplicada, era como decir, wow, ¿qué es eso? O sea, suena bonito. Y eso hice, y me fue muy bien, gracias a Dios, y me quedé como 3 años y medio más trabajando en Chile. Ahí es donde desarrollé mi primera parte en el ámbito económico. Y bueno, luego volví a Bolivia por motivos familiares. Estuve en La Paz 10 años, en el sector público 8 y medio, principalmente en el Banco Central. Y luego, de repente, surgió una oportunidad acá en Santa Cruz, y estoy 10 años y 8 o 9 meses en Santa Cruz. Eso es. O sea, siempre habías trabajado o en Potosí o en La Paz hasta hace unos 10 años. Te diría de que, mira, si vemos en términos de experiencia, yo entendería de que son como 4 en Chile, 10 en La Paz, 11 acá, casi 11 acá, ¿no? Y unos 2 años en Potosí, cuando estabas cercano al negocio familiar. Así que en ese sentido hay algo que sí es importante, que quiero mencionar. Me considero un habitante del mundo, del planeta. ¿Por qué? Había un libro de Mariano Baptista Gumucio que era Pasajero del planeta Tierra, así se llamaba, ¿no? Un libro antiguo de los años 70, de un ex ministro de Educación. Y me acuerdo del título porque creo que me siento eso, que he descubierto al vivir en Salta, Santiago, La Paz, Potosí, Santa Cruz, y no sé qué puede venir adelante. He descubierto una cosa, una realidad, pero que es muy obvia, una obviedad del tamaño de una catedral, dirían algunos, es que en realidad en todas partes he encontrado seres humanos. O sea, vas a un lugar chiquito, a un lugar grande, a cualquiera, pero vas a encontrar personas que tienen como los mismos sueños, aspiraciones, frustraciones, que la están peleando día a día en su realidad. En eso sí veo que muchas veces las discusiones a nivel internacional y todo que tenemos, las veo muy vanas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas somos seres humanos. Somos seres que estamos en la misma batalla cada día de, oye, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué hago aquí? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Me gustaría hacer esto, etcétera. Y eso.
¿Cómo es pasar del sector público al sector privado? Y te lo pregunto porque lo entrevisté a Juan Fernando Subirana hace unas 2 o 3 semanas y él siempre trabajó en el ambiente privado y le dijeron, él es financiero, vas a pasar a dirigir la parte financiera de una entidad gubernamental. Le dijeron, no, es que es parecido. Le dijeron, no te preocupes. Y cuando fue, dijo, mentira, me dio una vil mentira, no se parece en nada. O sea, entonces, ¿cómo es pasar del ambiente público al ambiente privado? Yo te diría que en general conozco 3 ambientes. El ambiente 1 es el sector público, el ambiente 2 es el sector privado y el ambiente 3, que lo conozco también bien, sobre todo por los inicios de mi carrera, es la parte académica. Yo estuve casi 4 años en la Universidad Católica, fui profesor asistente, fui subdirector del informe macro para la empresa y también fui investigador asociado a un profesor bien conocido que se llama Felipe Larraín. Entonces, esos tres sectores son los que conozco. Ahora, yo cuando fui a estudiar esa macroeconomía aplicada, yo me formé para el sector público, porque usualmente cuando estudias macro es algo que haces en el sector público, o sea, en banca central, en Ministerio de Economía, en eso, te especializas para eso. Hay también especialistas en macro que se dedican, si quieres, más al ambiente empresarial, pero son los menos. Así que cuando yo me fui de Bolivia, yo en mente tenía volver al sector público porque era como lo normal, ¿no? Y yo me refiero al sector público porque yo me refiero al sector público como ese sector bien técnico, bien especializado. Eso es lo que yo tenía en mente. Bueno, en Chile conocí un sector público muy profesional, muy técnico, de primera línea, con gente con conocimiento técnico, que además estaba medio que entre la academia y todo lo demás. Ese fue lo que yo conocía del sector público. Y cuando volví a Bolivia, esperaba tener algo de eso. Y me encontré con una característica que hoy día la veo muy crucial, un sector público que tiene menos cuerpo, menos institución. O sea, ¿a qué me refiero? Yo estaba dedicado entrenado para ser alguien del sector público y llego a hacer la pega del sector público. Y me encuentro de que, digamos, pese a que Bolivia en ese momento tenía otro contexto, había independencia del Banco Central, etc., el equipo todavía era muy chiquito, ¿no? O sea, es bien interesante. O sea, y lo que me di cuenta en el sector público acá es, uno, que todavía no se habían creado las bases institucionales, no había creado la parte técnica adecuada como para estar, no te digo a nivel de otros países, pero por lo menos para parecerse a otros países y demás. Ahí hubo un cambio importantísimo el año 2006 a nivel de Bolivia y sí te das cuenta que en el sector público necesitas otro tipo de habilidades. Yo en eso, para serte totalmente sincero, no creo que un excelente persona del sector privado se vaya al sector público y uno del sector público al sector privado. No es fácil, son lógicas distintas. Yeah. Son lógicas totalmente distintas porque en el sector público primero tienes que tomar en cuenta de que hay muchas cuestiones de poder. Eso es estándar en todas partes. O sea, esto va a suceder en Chile, en Estados Unidos. Jim Powell o Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, Banco Central de Estados Unidos, en este momento el tipo está acosado por el presidente Trump, porque no, que debería bajar las tasas, que por qué no se va. Entonces ese tipo de presiones no las tienes en el sector privado. Pero ojo, son normales, eso pasa en el sector público. Entonces, en el sector público lo ideal es de que tengas un buen enfoque técnico, pero también que sepas mucho de persuasión. Necesitas vender muchas ideas, necesitas agarrar y decir, señor, yo tengo esta propuesta y sugiero esto, pero o sea, es mucho de ir negociando. Eso es clave en el sector público. En el sector privado, digamos, el énfasis que he encontrado por la experiencia que tengo ahora es que usualmente la primera pregunta que te hacen es, ¿y para qué sirve esto? O sea, vos lo que tienes que demostrar es de que lo que le estás
sea una charla, un estudio, lo que sea, tiene que tener una utilidad práctica. En el sector público no es tan así, porque en el sector público, digamos, es otro ámbito. Y en el sector académico es donde las discusiones tienen la ventaja de ser más libres, pero a veces, sobre todo en el caso boliviano, yo diría, ves que la academia está alejadísima del resto de la sociedad. O sea, es una pena decirlo, pero no me olvido de que cuando hubo la pandemia, una vez en marzo del 2021, entré a un webinar de una universidad grande boliviana, se dice el pecado, no el pecador, y resulta de que dicen vamos a hablar sobre la pandemia, que esto, que lo otro, y escuché un comentario que me quedó. Es bueno que la academia esté analizando la pandemia. Yo dentro de mí decía, la pandemia ya está de retirada y estos señores están recién hablando de la pandemia cuando la pandemia necesitaba mentes, necesitaba soluciones, necesitaba análisis, básicamente el momento que la gente la estaba pasando mal. Entonces creo que ahí el desafío que tenemos en el ámbito académico es cómo acercar no solo al sector privado, sino al sector público, a la sociedad, a que esté mucho más pendiente de lo que pasa en ambos casos y a preparar profesionales que sirvan para el sector público y el sector privado. Entonces, en ese sentido, son sectores distintos y la analogía que voy a utilizar son, les comenté que he vivido en varias ciudades. Algo que he aprendido es no comparar ciudades. O sea, no es que, y cómo es Potosí, La Paz, y Santiago, y Santa Cruz, y demás. No, cada ciudad tiene su lógica distinta. Si vas con la lógica de cómo es este más grande, más chiquito, ahí, pucha, uno vas a vivir mal porque vas a decir, pucha, ahí había esto, había lo otro, había acá. Dos, hasta la idiosincrasia, la comida, la sensación de la gente es distinta. Entonces, son distintos. Yo creo que es fundamental comprender. No creo en eso que no es aplicar lógicas del sector privado al sector público o de la academia al sector público. Eso es muy difícil. Por eso es que en Estados Unidos, por ejemplo, existe la escuela de gobierno. En Chile también. Son las escuelas de gobierno es cuando alguien que tiene vocación de servicio público estudia y le dan tanto las herramientas estándar, pero también negociación, estrategia, aquí me imagino que no hay eso. Aquí no hay en Bolivia eso. No, en Bolivia no. Se quiso hacer algo con la Escuela de Gestión Pública, pero la Escuela de Gestión Pública, dada el momento político que vivía, se centró más en, digamos, descolonización, despatriarcalización. Sí, en el Banco Central, por ejemplo, a mí me tocó, me dieron clases de comportamiento organizacional y las agradezco. Liderazgo, negociación, toma de decisiones, etcétera, porque un error grande de nuestras universidades, y ojo, soy parte de las universidades, me encantan, amo dar clases, pero es fundamental que preparemos a profesionales para la vida real. O sea, les das todo el paquete de conocimiento, los mandas, los despachas, y resulta de que no saben negociar, no saben exponer, no saben las habilidades blandas que le dicen. Y eso es fundamental porque estoy seguro que un profesional sin habilidades blandas no va a poder desempeñarse ni en el público ni en el privado. Claro, te puedes tener las mejores habilidades duras, las técnicas, pero si no sabes moverte en el escenario o público o privado, creo que estás muerto. Claro, y tienes que saber vender tus ideas. O sea, ¿a qué me refiero? Algo que admiro de lo que haces es que básicamente tú estás haciendo énfasis en esto de marca personal, personal branding, etcétera. Y de hecho eres una marca, así eres, has visto cómo el encontrar y crear una marca. Y eso es lo que tiene que hacer todo profesional. Eso es lo que tiene que hacer todo profesional. Tiene que saber, digamos, no importa si estoy en el sector público, pero si estoy en el sector público, a ver, ¿qué es el valor adicional que le voy a dar al sector público? ¿Cuál va a ser mi marca? O sea, que diga, yo soy el que hago esto, el otro. Y segundo, es alguien que tiene que saber vender las ideas, hacer mucho marketing de ideas. Y un detalle que sí me ha tocado en el sector público y en el sector privado es que muchas veces tienes que convencer obviedades. ¿A qué me refiero? La dificultad que he encontrado en general es que
digamos, a ti te entrenan con conocimiento estándar, ¿no? que viene de buenas universidades, buenos institutos y todo lo demás, y cuando lo quieres compartir, no se importa el sector público o el sector privado, usualmente te dicen, no, pero eso no es así. Y vos dices un ratito, yo he estudiado 4 años esta cosa y me están diciendo que no es así, y me ha tocado en el Banco Central, no me olvido, en algún momento, por ejemplo, me dijeron, haz esto. Perfecto, yo lo hice como tenía que hacerse, como me habían enseñado a hacerlo. Y me dicen, no, no es así. ¿Cómo no es así? Por eso, por el otro, por el otro. Pero yo, pucha, fue para mí un shock descubrir que tenía que demostrar las cosas que usualmente uno decía, no, pero esto se hace así. Y muchas veces te topas con ese tipo de situaciones. Yo creo que una de las cosas fundamentales es que en un ambiente como no solo boliviano, sino yo diría que a nivel latinoamericano, países emergentes y también países avanzados, ¿no? Hay mucho vende humo. Hay mucho vende humo de que de repente te quiere vender una idea que vos dices, pero esta idea no tiene ni pies ni cabeza, y vámonos al otro lado, como tiene tan buen componente de vender, el tipo vende la idea, pero la idea es un disparate. ¿Y has encontrado mucho vendehumo en tu sector, por ejemplo? He encontrado mucho vendehumo en todas partes. En todas partes, en todas partes. O sea, no es algo que te pueda decir he encontrado solo acá, no. Eso es estándar y no sabes lo difícil que es. Lo difícil que es tratar de convencer al resto que esa idea no es buena. Andrés Velasco, que es exministro de Hacienda de Chile, y hoy día decano de Políticas Públicas en la London School of Economics, en una charla a la que asistí en un congreso de economía en Talca, en Chile, él decía, usualmente la pega de nosotros es desechar el 80% de las ideas, se refiere a los economistas. Yo creo que pues, es como esa idea, y uno no sabe cómo en muchos casos decir, no, pero eso no se hace así, porque la gente está convencida, no, hay que hacer así, que eso, que el otro, pero, y hay muchos mitos que tienes que ir a romper. Y ojo, no estoy en esto para que se entienda bien, no estoy diciendo que yo sea un iluminado ni nada, lo único es que el técnico es como si te entrenarían para hacer operaciones, y cuando estés el bisturí ya estás por ponerlo y alguien te diga, no, tienes que hacerlo más arriba, más abajo, más aquí, o sea, y vos dices, no, pero ¿por qué? O no sería mejor aquí, y te digo que ese es un tema súper complicado. ¿Y cuál es tu estilo para comunicar, por ejemplo? Porque, o sea, uno cuando ve a un profesional de una rama, automáticamente empieza como que a comparar con otros profesionales que hacen cosas parecidas, y en términos específicos, ¿cuál es tu estilo? O sea, ¿te gusta dar las noticias así directas al grano, sin anestesia, o lo vas bordeando, le vas diciendo las noticias y al final le das el golpe? O sea, ¿cómo lo manejas ese Cuando tema? vivía en Salta, una vez me compré un libro que se llamaba Cómo enamorar al público en 2 minutos, una cosa así. Un libro ahí que lo compré por comprarlo, lo vamos a poner así. Y después también leí este libro muy interesante de Dale Carnegie, el de cómo... ¿Cómo influir en las personas? Exactamente, ¿no? Que dicho sea de paso, me enteré en Netflix de que también lo leyó Charles Manson en su momento y que lo utilizaba para influir en sus seguidores, lo que tú quieras. Entonces, ¿qué he podido entender? Lo que descubrí del libro es que los primeros minutos son cruciales. En 1 minuto, 2 minutos, la gente va a dar el veredicto. Puede ser que tengas el mensaje más correcto, bien respaldado, pero si en 2 minutos no les convences de quién eres, qué les estás transmitiendo, no te van a escuchar. Eso es lo primero que he descubierto. Segundo, creo que es cuando tengo que hacer una exposición, siempre pienso en 2 momentos, el inicio y el final. O sea, el momento que estoy sentado, lo primero que hago es mirar, así, quiénes son, qué esperan, más o menos qué onda hay, cuál es el ánimo, etc. Y sobre esa base, yo lo primero que me pregunto es, ¿qué quieren ellos? Segundo, empatizar, eso aprendí del otro libro,
dice, tienes que mostrarles algo de que no es ajeno. Por ejemplo, hace una semana estaba en una exposición en la Agencia Boliviana de Viajes y Turismo. Lo primero que me acerqué y dije, por si un caso, yo vengo en Potosí, tenemos un hotel y yo he cargado maletas, he sido recepcionista, conozco su negocio. Entonces tienes que hacerles sentir que eres parte de ello, ¿no? Y genuinamente, no es aparentar, por si algún caso. Cuando me tocó dar a personas del ámbito médico, etcétera, yo siempre recuerdo a mi madre, que era bioquímica farmacéutica, y yo les digo, miren, yo de pequeño, cuando mi madre tenía una distribuidora de medicamentos, agarraba y me aprendía las fórmulas, fenilmetilpirazolona, metilaminol, metansulfonato sódico, etcétera. Entonces, es empatizar, ¿no? Y la otra cosa con la que tienes que pensar es cuál es el cierre, o sea, en términos de cuáles son las 3 ideas con las cuales vas a dejar a tu audiencia, ¿no? Es fundamental cuando estás compartiendo ideas de que vayas midiendo, y para eso necesitas mucho contacto visual, en qué medida lo que estás diciendo se está asimilando, ¿no? O sea, y otra recomendación es contacto visual. Es más, también a mis alumnos, porque a mis alumnos no solo les enseño economía, les enseño exponer y todo. Les digo, bueno, si ustedes tienen miedo, no vean los ojos, pero vean acá. Entonces, vean acá y parece como si estuvieran viendo los ojos, pero necesitas contacto visual, siempre estar mirando a todos. No te quedes en tu zona de confort. También en ese libro decía, invade territorio. Entonces, por eso que cuando expongo me gusta... Te mueves mucho, ¿no? Me muevo mucho. O sea, ¿por qué? Porque me acerco y invado. Es parte de una técnica. O sea, es curioso, pero es de un libro que compré por no sé qué y de repente ahí se me quedó. Hay libros que uno compra y que te marcan y que los tienes ahí como referentes. Pero en términos de comunicación, yo no creo que exista una fórmula. Cada persona tiene su propio... Pero eso no siempre fue tu estilo, me imagino, moverte por el escenario, ¿o hace cuánto lo...? Yo, a ver, acá cuando me dicen, pucha, qué buena exposición, etcétera, que esto, que lo otro, yo les digo, ojo, por si un caso esto es, yo tengo un comodín, y el comodín es que doy clases. Claro. Mi comodín es de que yo tengo que entusiasmar a una audiencia de estudiantes que están cansados, están en otra y demás. Entonces, para mí, mi verdadera escuela de formación han sido los estudiantes. Y muchas veces, digamos, no es que los considere a los que expongo estudiantes, pero sí, digamos, me queda esa impronta, esa huella de que ahí es donde entrenas. Lo bonito de dar clases en lo que te favorece es que vas a tener que aprender a enamorar en términos de enamorar ideas, de hacer que ellos se entusiasmen. Así que viene por ese lado lo de la exposición. No es que haya tomado cursos de oratoria especializados, no, sino de que aprendes en ese tipo de eventos. Y acá en Santa Cruz ha cambiado mi estilo. Al principio era muy técnico, muy académico, pero luego ya me di cuenta de que el ambiente o la necesidad era más ejecutiva. O sea, dinos danos el mensaje. No nos expliques, porque el problema cuando vienes uno de la academia es que quieres explicar cómo has llegado al resultado. Claro. O sea, dices, he hecho A, luego B, luego C, luego D, y este es el resultado. Así es usualmente el método de la academia. En cambio acá lo que tienes que hacer es al revés. Empiezas por y le llaman en términos de redacción el BLUF, Bottom Line Up Front, que significa lo importante arriba, que también se utiliza en el ámbito militar, y es que primero das la idea. Esto es lo que les voy a decir, y luego lo empiezas a desarrollar parte por parte. Así que hay mucho, te diría que hay mucha tela que cortar en el ámbito de comunicación. Sí creería que debería haber un balance. ¿En qué sentido? Que muchas veces necesitas que la discusión sea técnica. Yeah, o sea, lo ideal sería que la discusión sea en función al tema, no al expositor.
Claro. O sea, que digamos, si estás discutiendo un tema, todos se centran en el tema. Ahora, comillas, si digamos es una discusión a nivel puedes hacerlo más entretenido, con más ejemplitos, analogías. Yo utilizo hartas analogías. Y eso he aprendido en la universidad, ¿no? Al dar clases, y esto es como aquí, así. Pero creo que muchas veces las discusiones en diversos ámbitos, sobre todo en el ámbito privado en el cual me desempeño, deberían ser más técnicas. O sea, deberían ser no tanto de show y ya entrar en materia. Lo digo en qué sentido, en el sentido de que hay tantos problemas que necesitas mucho más tiempo para pensarlos seriamente. Pero ahí puedes encontrar también, por ahí la gente no, o sea, no es muy técnica tampoco en su rama. Quizás si te encontrás con otros economistas pueden hablar de temas técnicos, con un financiero, no sé. Claro, pero es que esto es casi como una evangelización. Claro. O sea, ¿a qué me refiero? Lo ideal, y por eso es que es bueno de que uno vaya teniendo, por ejemplo, en nuestro caso asesoramos a empresas. Nuestra primera charla es de presentación, cómo están, qué tal, qué esto, qué lo otro, les das todo el speech. Pero ya la segunda y la tercera ya dejas un poco el show y ya te centras en lo técnico. Entonces, yo creo que ese tipo de conversaciones son más adecuadas. En algunas instancias en las que yo estoy, por ejemplo, al principio era mucho show y hoy día ya es mucho más técnico. ¿Y por qué? Porque el que al principio no era técnico, hoy día poco a poco, escuchar, ya se ha vuelto técnico, ya está bien. O sea, yo no digo, creo que es importante comprender que cada persona tiene su propio background, su propia formación. No es que todos vamos a hacer, o sea, si yo me pongo al medio de médicos, te aseguro que no voy a entender lo que están diciendo, pero sí, por lo menos, digamos, si el tema es común, por ejemplo, salud pública, por darte una idea, sí deberíamos estar pendientes no debería ser una discusión muy light, debería ser una discusión como tiene que ser. ¿Y con qué problema te has encontrado acá cuando querés hacer algo muy técnico? La gente no te entiende, se aburre rápido. ¿Cuál es el principal desafío? El principal desafío en casi todas las exposiciones que uno tiene, no solo en el sector, por si en un caso esto no es solo el sector privado, también el sector público. El sector público puede ser súper técnico, igual, o sea, puedes decir y hacer un planteamiento súper técnico. Pero imagínate, decirle eso a político es mucho más complicado, porque el político está pensando en otro tipo de cosas. Entonces, yo creo que ahí mi impresión es que necesitamos más técnicos, tanto el sector público como el sector privado, porque las decisiones ejecutivas las necesitas tomar a nivel ejecutivo en el que, digamos, ya le des casi todo, esto es por tal, ahí, ¿no? Pero sí deberías tener una discusión técnica muy profunda a nivel de equipos técnicos. Por ejemplo, un colega que vive en Chile, que se llama Mauricio Tejada, boliviano, que hizo su doctorado en Estados Unidos y ejerce en Chile, él me decía, yo empecé como economista en la Cámara Chilena de la Construcción. Y me decía, éramos 20 economistas, o sea, en la Cámara 20 economistas. Y en ese sentido, digamos, claro, tienes un cuerpo súper grande de técnico, y eso hace que al final las discusiones se vuelvan técnicas. En Chile, a fines de los 90, en el ámbito financiero, cuando los primeros graduados financieros empezaron a entrar a las instituciones, o sea, graduados que ya sabían la técnica, les fue difícil, no fue fácil en Chile. O sea, no es que ellos llegaron y esto es lo que hay que hacer. No, mucha gente que era la vieja guardia y que los que decían, no, así hay que hacer las cosas, te decían, no, ¿cómo? O sea, lo veía casi como una herejía. Entonces me comentaba, y te digo en el ámbito técnico, de que cuando ellos llegaron al principio fue difícil. Pero hoy día, digamos, tienes en Chile un equipo financiero de alto nivel y hoy día ya esa etapa es superada. Entonces sí deberías... y eso va de la mano con que las instancias sean más profesionales, más técnicas. Ojo, yo no soy un tecnócrata, ojo, en eso no es que yo o sea, porque muchas veces a los que hablamos de técnico nos ven como, pero para nosotros las personas somos un número, así que es el estándar, ¿no? El discurso estándar, pero sí hay formas profesionales de hacer las cosas y uno debería tender hacia eso.
es un desafío para el país, yo diría es un desafío. Me tocó el año 2013-2014, por circunstancias de la vida, tener un trabajo súper interesante, que fue ser coordinador técnico de algo que se llamó la Agenda Patriótica del Bicentenario. Y para mí fue súper nuevo, porque yo estaba en mi burbuja monetaria, mi burbuja del Banco Central. Para mí es del Banco Central, mi lenguaje, todo. Y de repente llego a un lugar donde tenía que ver desde hidrocarburos, agricultura, educación, salud, todo. Y fue una experiencia brutal. ¿Por qué? Porque te muestra que en realidad, ¿qué cosas puedo extraer de eso? Que en general la mayor parte de las personas en el sector público tiene buenas intenciones. No es que es un tipo así malvado, un tipo que quiere arruinarte la vida, o un tipo que se dedica todo el día a estar durmiendo, no. Es alguien que tiene muy buenas intenciones. En promedio. En promedio sí, son gente muy igual, como te decía el primer mensaje, humanos. Porque uno lo ve como, o sea... No, comprendo, pero son gente que tiene muy buenas intenciones, pero que necesitas ahí una gran dosis de cuadros profesionales, cuadros técnicos. Ese es el detalle. Yo te diría que el problema que veo para Bolivia, en este momento hay una crisis, pero la crisis se soluciona con plata, no lo veo problemática. O sea, puede ser que sea X años, que nos va a costar X del PIB y todo lo demás, pero eso se soluciona con plata. Pero las instituciones se construyen con capital humano, y probablemente uno de los problemas serios que tenemos como país es que no tenemos capital humano. Y te lo digo con toda preocupación, sinceridad y todo lo demás. Necesitas muchísimo capital humano. Muchísimo. O sea, en sector público, sector privado, academia, en todos los lugares. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Ese es el énfasis que tenemos que darle, porque Bolivia no va a cambiar hasta que tengas un capital humano que sea mucho más calificado. La gran ventaja que tenemos en esta época, que no la tenía yo cuando estaba en los 90, cuando no había internet, es que hoy día, si quieres saber algo, haces clic y ya está ahí. Yo, para la parte de macro, por dar una idea, me fui a especializar a Brasilia. En Brasilia el FMI tiene una escuela que se llama Escuela Facendaria, y ahí el FMI tiene un centro de capacitación regional. Uno de mis colegas fue a Washington, estuvo un mes y le enseñaron y todo lo demás. Hoy día eso lo haces clic en EDX, un portal, y pasas el mismo curso que antes era solo exclusivo para los del Ministerio de Economía, Banco Central. Entonces, sí veo hoy día que hay una diferencia brutal, porque todo ese capital humano se lo puede importar muy fácilmente. Pasa que se ha democratizado mucho el conocimiento con todas las plataformas, internet, o sea, es una oportunidad única, y o sea, siento que la mayoría de las personas, la mayoría de cualquier edad, o sea, estamos inmersos en el scroll infinito de las redes sociales y estás metido ahí todo el tiempo, ¿no? A todo el mundo le pasa, ¿no? Que empezás a ver un tema y te saltas y te bombardeas lo mismo y te quedas, y yo digo, yo estoy 5 o 10 minutos y no, lo voy a parar acá, digo, si no me voy a tirar 1 o 2 horas, ¿no? Ese es el tema, tenemos tanta facilidad ahora, Sí. y no sé si porque lo tenemos tan fácil, no aprovechamos lo que hay. Pablito, una consulta para vos, ¿crisis es igual a oportunidad o no? Te diría que en realidad uno de una crisis, sea a nivel personal, sea a nivel país, a nivel institucional y demás, podría decirte que en general las personas salen más preparadas. No, es que a nivel, ojo, volviendo al concepto básico de que somos personas, yo creo que muchas veces nos olvidamos de que al final de cuentas estamos tratando con personas que tienen, como decía, sueños, frustraciones, que vivimos el día a día, ¿no? Que de repente nos va bien en unas cosas, nos va muy mal en otras cosas, y eso nos pasa, claro. A nivel societal, digamos, siempre estás presionado a mostrar éxito, ¿no? Así que, pucha, pero sí, a mí, por ejemplo, en la parte universitaria, lo que me ha encantado es de que compartirles con ellos no solo las victorias, sino también las derrotas y cómo has asimilado las derrotas. Y ahí sí he tenido conversaciones muy
bellas en términos de desarrollo humano y todo, desarrollo personal, con personas que de repente estaban en un momento de crisis personal, o sea, que ellos decían, ¿y ahora qué hago? ¿Por dónde es la salida? Entonces vos más o menos les vas orientando y les dices, mira, uno, no te sientas mal de estar mal. O sea, dos, hay esta salida aquí, aquí, aquí. Entonces, si quieres verlo a nivel personal, pienso que toda crisis te va a dar oportunidades para que, tal vez no en el mismo momento, pero muchos años después, alguna cosa que te fue mal o fue difícil, la puedas emplear para el bien de otros. Yo ahí, y un énfasis que no lo comenté, pero sí, por ejemplo, me siento muy ligado a lo espiritual, me encanta lo espiritual, pero y saco una partecita de un libro, epístola, si quieren, carta, a la segunda carta a los Corintios, en la que dice, mira, Dios nos consuela de tal manera que nosotros podamos consolar a todos. O sea, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es, de repente a vos te pasan cosas malas, te pasan mil cosas horribles, y uno dice, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué a mí? Y luego te das cuenta que es para ayudar a personas que luego van a estar en problemas. O sea, es una cosa que uno va descubriendo y a mí, por lo menos en lo que se refiere a crisis, sí me ha tocado vivir crisis personales y compartir de manera como se corresponde ese tipo de cosas. Ahora, en esta crisis creo que sí van a haber muchas cosas, no solo económicas. Ya, nuevamente, la parte económica se soluciona con plata. Esa crisis no me preocupa. ¿Qué me preocupa? Uno, me preocupa el profesional que no va a encontrar trabajo y que ha estado 5, X años y que de repente va a decir, ¿qué hago? Ahora, si digamos, él se va a cuestionar y realmente soy bueno. Yo una conversación que he escuchado en esta época de muchos jóvenes es que de repente los he encontrado como desanimados, como diciéndote, he hecho licenciatura y no encuentro trabajo, estoy haciendo un diplomado, pero y además voy a hacer una maestría pensando que eso le va a hacer conseguir trabajo. Claro. Y claro, el cuestionamiento que ellos tienen es, ¿será que yo soy hábil? Entonces, hay ese costo, va a haber un costo de salud mental también importantísimo, que uno tiene que hoy día la pandemia a nivel global es salud mental. Cuando el primer curso que tomé con el Banco Central en términos de técnicos fue sobre IPC, Índice de Precios al Consumidor, cómo se mide la canasta familiar. Acá en Santa Cruz, yo vivía en La Paz y vine acá a Santa Cruz, por el INE de España. Y nos dijeron, así se calcula alimentos, esto, lo otro, bien técnica la discusión. Y cuando llegaron a fármacos, decían, el problema en España que encontramos que el 75% de las medicinas eran ansiolíticos y antidepresivos. Wow. O sea, entonces, esa es una pandemia a nivel mundial que se va a manifestar en épocas de crisis y yo creo que ahí sí hay que dar mucho énfasis no solo a la parte económica. O sea, esta crisis va a tener una cara humana y hay que darle las herramientas para comprender esa parte humana. Entonces, si una crisis es una oportunidad, yo creo que sí. En las crisis te vas a tener que reinventar. Va a ser doloroso reinventarte, no es fácil. No es fácil. No es fácil, o sea, no es fácil reinventarse. ¿Se puede? Sí se puede. Ahora, esta época, como lo dijo Fukuyama, es una época en la que vas a necesitar aprender, desaprender y volver a aprender. O sea, vas a necesitar cambiar el chip muchas veces. Estás empezando con una cosa y de repente te van a cambiar a otra cosa. Y eso va a ser fundamental. Una cosa que es fundamental, que todos los que nos están escuchando y que lo transmito a hartos, es que necesitamos estar pendientes de que todo está cambiando. Todos los días. Todos los días, todos los días. Y ya lo que tenías hace un año, o sea, la depreciación, sin entrar a ánimo de la parte económica, pero lo que habías estudiado el año pasado, hoy día, ya es como la mitad, ya ha cambiado. Ahora, evidentemente depende de las ramas, no es que todas cambian a la misma velocidad.
En el ámbito económico te diría de que el cambio grande ha ocurrido hasta los años 90, 2000, así como un cambio grande. Yo diría como que tienes una ciencia económica ya bien asentada, con pantalón largo, como quieras llamarlo, y lo que está apareciendo no es tan disruptivo como lo que veíamos en los 90 y todo. Lo que nos faltaría ya no es cambiarlo, sino asimilarlo. No. Asimilarlo. Necesitamos asimilar. Y ahí el rol fundamental de las universidades, vuelvo a las universidades, va a ser enseñarles no tanto materias, enseñarles métodos. De decir, ¿sabe qué? En este momento así es como se estudia esto. Pero tiene que estar muy dispuesto a que de aquí a 3 años esto se va a estudiar de otra manera. Pero aquí es donde va a poder encontrar el conocimiento. O sea, uno ¿qué tiene que enseñarles? No tienen que enseñarles el conocimiento de esto es así, la curva aquí. No, eso no. Porque esto de aquí a X años va a cambiar o va a haber un nuevo enfoque. Pero sí hay que enseñarles de la forma de razonar. A mí el tema de las universidades me preocupa bastante porque, bueno, yo también doy clases y veo cómo llegan, o sea, cómo están, y digo, o sea, yo me pongo, soy padre y me pongo, o sea, un padre de familia, ponerle en una universidad privada va a gastar una X cantidad de plata y ponerle en función de lo que va a redistribuir después al mismo estudiante cuando sale profesional, o sea, lo básico, va a ganar, ¿en cuánto tiempo va a tardar en recuperar lo que invirtió en conocimiento, ¿no? Al margen de la frustración que tienen los jóvenes ahora que no encuentran trabajo, o sea, que al final el mercado laboral en esta época se termina reduciendo. Sí. ¿Qué le recomendarías a un estudiante o a un recién egresado sobre el tema de habilidades concretas, por ejemplo, que le ayuden a poder fortalecer su nivel de empleabilidad? La primera habilidad se llama aprender. O sea, suena bastante obvio, pero yo creo que una de las cosas es que muchos se quedan en la zona de confort con el cartoncito. Se agarran, sacan el cartoncito, bailan con el cartoncito, ya son felices, dígame licenciado, licenciado y todo lo demás. Pero no, lo que uno tiene que agarrar, lo fundamental ahí va a ser descubrir que siempre hay que aprender, uno, o sea que, y uno tiene que estar cuestionándose lo que le enseñen, que algo sí, hoy día sí se puede hacer. En mi época, cuando no había internet, básicamente lo que el profesor o el docente o el catedrático, como quieras llamarlo, te decía era la ley. O sea, el tipo te decía, esto es así, 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 o lo menos que hacías era objetar. Yo ya a mis alumnos les reto y les digo, ¿saben qué? Lo que estamos viendo en este momento se está viendo en tal y tal universidad. Y les abro las páginas. Cuando me ha tocado dar estadística, miren, aquí está el curso de estadística de Harvard, vean los contenidos. Y los contenidos son los mismos, salvo estito, más este otro y demás. Entonces les digo, ojo, hoy día ustedes sí pueden hacer benchmarking, hoy día sí pueden comparar que si lo que le están enseñando es lo que se tiene que enseñar. Entonces ahí sí los desafío a eso. ¿Por qué? Porque luego lo que ellos tengan que hacer va a ser aprender, pero en eso va a ser muy importante comprender, tener una evaluación muy sincera, y eso tiene que ser externa, de alguien que te diga, a ver, un ratito, a vos te falta esto, y tendrías que ir hacia esto, hacia esto, hacia esto, hacia esto. O sea, desde negociación, liderazgo, saber comunicar y la parte técnica. Creo que en este momento, mira, tengo voy a hablar del pecado y no del pecador, pero una empresa muy importante acá en Bolivia que exporta a Estados Unidos, cuando fuimos nos decían, nosotros agarramos profesionales de las universidades y los reentrenamos 3 años para que se parezcan a profesionales de afuera. Y recién los ponemos en el front office a producir. Entonces, acá, ahora, ojo, no es culpa de las universidades. Tenemos que ir un paso atrás. Algo que rescato de lo que ha hecho el Observatorio de Educación Pluricultural, etcétera, es que nos ha mostrado una prueba, los resultados de una prueba estandarizada, y los resultados eran brutales, que están ahí en la página, ¿no? Que dicen que no sabemos sumar, no sabemos leer, o sea, sabemos leer pero no comprendemos qué está. Entonces, la educación donde se tiene que reformar es abajo.
O sea, es abajo, 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 abajo. Y es donde vamos a tener que volver a enseñar a leer. Y leer no es solo agarrar y decir bla, 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 sino a ver un ratito. Ahora dime, ¿qué dice eso? Ahora explícame. Y ahí vienen cosas como pensamiento crítico, como vienen habilidades como resolución de problemas. Yo a las personas que me están escuchando les diría, hay mucho que aprender, hay muy poco tiempo para hacerlo. Y si de repente en este momento ustedes no están encontrando empleo, no están pudiendo hacer su empresa y demás, mi sugerencia es aprendan. No se preocupen, o sea, porque sé que si ustedes se agarran y están preocupándose todo el día, en una situación de crisis como esta en la que faltan empleos, empleos, me refiero a empleos bien remunerados, serios y todo lo demás, porque lo que sobran son empleos informales. Empleos informales hay muchísimos, o sea, eso no, pero aprovechen ese momento para reinventarse y ese tipo de cosas. O sea, hay mucho por hacer, hay muy poco tiempo para asignarlo. Y eso es lo que hace que surja la ciencia económica. La ciencia económica es necesidades múltiples, recursos escasos. Es eso en esencia la parte económica. Y tal vez una cosa que sí ahí les diría es que no se olviden de que en realidad, y un libro que lo tengo bien presente y que igual mi padre lo compró en Salta, de repente así por error, se llama La aventura del trabajo intelectual de Armando Zubizarreta, un filólogo peruano-español. El tipo decía, ¿qué debería producir la universidad? ¿Profesionales científicos o qué? Entonces, en la primera parte dice, profesional es el que aplica el conocimiento a las necesidades prácticas, ¿no? Me duele esto, hay que hacer esto. Científico es el que dice, el que cree que la praxis está después, el que crea conocimiento. Pero dice, no, ni científicos ni profesionales, hombres cultos. Hombre culto, y lo pone muy bonito. Hombre culto es el que sabe apreciar la filosofía. Hombre culto es el que sabe apreciar la historia, el que sabe apreciar las artes, el que sabe que el conocimiento que hoy día tenemos viene del esfuerzo del pasado. Y dice, hombre culto es el que está en la aventura de ser hombre por ser hombre, lo pone más o menos así. O sea, súper claro. Y al final de cuentas somos humanos y tenemos que estar en esa aventura de ser hombre culto. No, hombre culto no es el que está escuchando Tchaikovsky o ese tipo de cosas. La cultura va en todo ámbito y es bueno. Yo cuando veo tu polera de Guns N' Roses, yo me acuerdo de una época en la que yo hacía música. Les comenté de que había estado en Salta y demás. Y cuando vivía en Potosí yo tenía una banda, tocaba Guns N' Roses, Metallica, Rata Blanca, era primera guitarra. Y por ejemplo esa parte me marcó en términos de que la parte de tocar la guitarrita parece sencillo, pero es que hay mucha disciplina. Disciplina, 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 disciplina. Entonces tienes que ir aprendiendo muchas otras cosas. Entonces creo que al final de cuentas la pregunta fundamental va a ser ¿cuál es el propósito que crees que tienes en esta vida? Yo lo resumiría así. O sea, que no te centres solo en lo profesional. Ya. Céntrate en cuál es el propósito, como para qué has sido creado, cuál es tu objetivo, qué se supone que acabas de hacer. Si el típico ejercicio del epitafio, ¿no? Si hoy día te tienen que anotar y has muerto, ¿y qué pondrían? O sea, ¿este tipo qué hizo? ¿Sobrevivió o vivió? Así que ¿Cuál es tu propósito? Mi propósito es, volviendo a lo espiritual, me encantaría ser aquello para lo cual Dios me ha creado. Y eso que creo que Dios me ha creado tiene un componente intelectual, tiene un componente familiar, tiene un componente también de desarrollo personal. Me gustaría que al final pueda haber vivido intensamente cada momento y fundamentalmente eso, me voy a eso. ¿Qué planes futuros tenés, Pablito? ¿Cómo te ves en los próximos años? A ver, viendo mi experiencia de haber estado un poquito vagando, por lo menos en el continente,
No, yo cuando a veces me preguntan, me dicen, y vos que ya estás en Santa Cruz tantos años, seguro que ya te vas a quedar, ¿no? Así, yo les digo, mira, yo voy a estar donde necesiten mis servicios. Y yo, para ser honesto, nunca pensé que iba a venir a Santa Cruz. Cuando en La Paz estaba buscando trabajo, yo veía Santa Cruz y me lo saltaba. No porque ya tenía mi familia, todo lo demás, y de repente se dio una oportunidad laboral. Fue en julio del 2014 cuando estaba caminando por el Prado en La Paz, que es una avenida principal, y de repente por celular me dice, oiga, ¿no le interesaría trabajar en Santa Cruz? Y a ver, cuénteme, y ahí se dio. Y claro, como todo cambio es un cambio, sí he descubierto que los cambios son complicados, y no solo para uno, sino para la familia. Y yo me acuerdo de esos cambios en Salta, cuando fui a Salta, no es que llegué no, tienes que cambiar muchas cosas, es costoso el cambio. Entonces, yo como me veo a 10 años, no sé dónde me veo, va a depender de las cuestiones profesionales y todo lo demás, pero sí esperaría y pido a Dios de que sí me encantaría de que ese lugar donde esté tenga a mi esposa y a mis hijos muy realizados. Me encantaría de que verlos a mis hijos, que ya tengo 2 en universidad, digamos que ya estén ellos realizados, y tal vez poco a poco empezar a, como decía, hay muchas cosas por aprender y poco tiempo, a aprovechar para aprender más. Me gustaría darme un espacio, darme un tiempo para conocer más, aprender más, porque así como la época musical la viví intensamente, fui de Potosí, fui a La Paz, al Rock Ball, a tocar y todo lo demás, la viví intensamente. Sí yo creo que esta etapa la estoy viviendo muy intensamente, pero sí me gustaría ir avanzando en otras cosas también intensamente. ¿Qué te gustaría, por ejemplo, aprender? ¿Que no has aprendido todavía? ¿Algún deseo o que te gustaba mucho de niño pero no lo pudiste hacer? En, yo te diría que en general, creo que casi todo lo que me gustaba de niño, y que era serio, ¿no? Porque a veces cuando eres niño, ¿qué quieres ser? Policía, ¿no? Claro. O maquinista, o sea, ves un tren y dices, no, yo quiero Bombero. ser bombero, y piensas en ese tipo de cosas. Yo diría que la mayor parte sí, pero sí me gustaría conocer más. Yeah. O sea, disfruto conocer, disfruto el agarrar algo y aprender algo nuevo y decir, wow, esto era así. Y sí me gustaría de repente agarrar y, oye, física cuántica, ya, aprender y saber qué es la física cuántica. O de repente aprender esta otra habilidad, perfecto, me encantaría esto. Y creo que como todos, viajar. Claro, claro. ¿No? Claro, que creo que es como el sueño estándar y sí me gustaría ahí viajar con mi esposa. Después de haber, qué sé yo, estado fuerte en el énfasis familiar, sí, tener un énfasis más fuerte en viajar con tu pareja, conocer y decir, oye, qué bonito, aquí fue esto y demás. Eso. Yo creería que se podría hacer quizás una combinación con lo que vos haces y la música. No sé si en las conferencias o en algo. Pasa que el tema de economía también es cuando estemos en una situación quizás de, no sé, mayor estabilidad o algo, combinar el tema musical con el tema de la economía en una charla, así le pones una música de algo y vas haciendo algunas analogías, que alguna vez lo he pensado también, y aprovechas ahí tu talento, digamos, artístico con el talento intelectual. Es que en el ámbito musical, la música necesita práctica. Yo toco piano, guitarra, bajo, batería, etcétera. Y algo que, por lo que me dicen, pero ¿por qué no estás tocando recientemente? Es que necesitas práctica. No, entonces, sí me gustaría retomar la música, pero ojo, cuando dices retomar la música, no es de, sí, 1 hora a la semana te vas a juntar con tu banda. No, tienes que decir, son media hora o 1 hora al día. Que vas a tener que estar porque algo que aprendí en la época de músico, no es que la parte más sencilla es el concierto, la parte más sencilla es en la que estás bla, 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 y todo lo demás. La parte difícil cuando estás solo en tu cuarto y con haciendo escalas, haciendo esto, practicando nuevas cosas. Entonces, eso, digamos, sí me gustaría la música, pero la música va a necesitar tiempo. Claro.
Ese es lo el que detalle. no hay. Claro, por ejemplo, compramos, mis padres me regalaron un piano antiguo, bonito, que lo tuve que vender desafortunadamente cuando me trasladé, pero hoy día compramos un piano eléctrico y lo veo al piano y digo, quiero tocar, pero no tengo tiempo. Claro. O sea, y me da pena porque hay tantas cosas, son pequeños desafíos que uno nos quiere. O sea, en fin, sí me gustaría hacer más cosas, compartir más. Sí, hay algunos proyectos, sí, también, digamos, que van en el ánimo de ir tratando de ayudar más a las personas. Me gustaría, sí, Ajá. hacer más ese tipo de cosas. Buenísimo. Gracias, Pablito, por la No, de entrevista. Me nada. encantó conversar con vos, como siempre. No, mil gracias a vos, es un gusto, un privilegio. Dale.